Recordaréis que no hace tanto tiempo, justo antes del verano, tuvimos un último comité nacional, aunque quizá nos pueda parecer que fue hace una eternidad, porque desde entonces han pasado y a gran velocidad muchas cosas. Entonces analizábamos los resultados de las elecciones municipales y forales de mayo. Hoy ya se han formado y conformado los gobiernos de las diputaciones y de los ayuntamientos y además estamos a las puertas de otras elecciones, en este caso de las generales. Es decir, han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas y todo ello nos sitúa en un inicio de curso político complejo, con variables distintas a las que hemos tenido en otros tiempos y también, por qué no decirlo, no exento de dificultades que nacen fundamentalmente de una situación económica y financiera llena de complicaciones y de sobresaltos. De hecho, sobre todo en Europa, Europa ha entrado en una especie de viaje de sobresaltos sin que sepamos a ciencia cierta a dónde nos conduce este viaje. Me habréis oído hablar a menudo de la situación europea y alguno puede pensar que esto es una pose o que es algo testimonial, pero nada de eso. Europa ha dejado de ser algo lejano, algo cosa de burócratas privilegiados y se nos ha hecho brutalmente presente y presente, por desgracia, precisamente por su ausencia. Porque hemos comprobado la imposibilidad de adoptar medidas eficaces para hacer frente a la crisis solo desde los Estados nacionales. Y, sin embargo, salvo en contadas ocasiones, hemos sido incapaces de adoptar estas decisiones de manera conjunta y colectiva todos los países de la Unión Europea. Se puede decir incluso que hasta ahora los gobiernos se han centrado casi en exclusiva en poner en marcha medidas defensivas ante la crisis. Hemos dado liquidez a nuestros sistemas financieros, hemos ajustado y recortado gastos, hemos hecho reformas laborales, incluso hemos limitado nuestros déficits llevándolos a la Constitución para responder a las exigencias de los mercados financieros, que por cierto son los que por lo menos algunos de ellos o en parte nos han traído la crisis. Pero nos faltan medidas proactivas. Nos hace falta reforzar el papel de los gobiernos, de la política frente a esos poderes financieros. Nos falta poner límites y controles a la especulación y a los especuladores que siguen jugando con el futuro de países enteros y, por lo tanto, siguen jugando con la vida de millones de ciudadanos y de ciudadanas. Y para ello no cabe otra forma más que reformular el modelo de Unión Europea con un proyecto solidario y común para que nuestras decisiones no estén sometidas a los designios de los especuladores o a la apetencia de dos presidentes que hablan en nombre de todos los demás países de todo el continente. Y junto a esa necesidad de unas instituciones más fuertes y con mayor capacidad de decisión, es decir, además o frente a un reforzamiento de la política como única herramienta capaz de hacer de la economía un elemento de desarrollo social, debemos de aspirar a la vez a un mayor o a una mayor componente moral en la fijación de determinadas políticas. Y lo mismo que consideramos inaceptable que se especule con los alimentos si su consecuencia es la hambruna del mundo, no podemos permitir que la libertad absoluta en el manejo de productos financieros y deudas tenga como coste la estabilidad de países enteros. Hay ciertas líneas rojas que no se deben de franquear. Y para ello es el momento de que Europa y sus dirigentes den un paso al frente y definan y se integren en un proyecto cohesionado, fortalecido y solidario. Porque cuanto antes avancemos en la construcción de un gobierno económico de la Europa del euro que garantice
la cooperación y la suma de esfuerzos, antes frenaremos la especulación y podremos consolidar la senda del crecimiento. Y este gobierno económico de Europa, el Eurogrupo, debe de asumir de forma inmediata competencias en coordinación de políticas económicas y en regulación y supervisión financiera, junto con el Banco Central Europeo en la emisión de eurobonos. Y como digo, alguien puede pensar que hablo de esto para desviar la atención de lo que pasa en Euskadi. Pero es que todo nos afecta y de primera mano. En un mundo global, nuestra economía está interrelacionada con todo nuestro entorno. Y si esas economías sufren, nosotros sufrimos. Nuestras empresas dependen en buena parte o en buena medida de lo que podamos vender a otros países. Y por lo tanto, nuestro crecimiento está íntimamente relacionado con el crecimiento de estos países. Y por eso desde Euskadi no podemos quedarnos pasivos, sino reivindicar nuestra idiosincrasia de economía industrial y productiva de gran potencial y, mediante nuestra influencia en España, exigir una cooperación en materia de política económica que ponga freno a la especulación que daña la actividad productiva, privándola del horizonte de estabilidad para la toma de decisiones a largo plazo, y también exigir el diseño de un sistema financiero europeo al servicio de la economía productiva. Y para esto sumar esfuerzos. No es el momento de separaciones que debilitan al conjunto y a las partes, sino el momento de reforzar la Unión Europea y sus agentes principales. Bien, luego volveré a este asunto de la economía en relación a lo que estamos haciendo aquí, pero dejadme que antes dé también unas pinceladas de la situación política en el País Vasco, empezando por algo que todos sabéis, que es cómo ha quedado la composición de los ayuntamientos y las diputaciones. El Partido Socialista quiso plantear unos acuerdos razonables, el PNV no quiso, pensando seguramente que los socialistas vascos no íbamos a tener el valor y el coraje de mantener nuestras posiciones y que a última hora renunciaríamos dando al PNV nuestro apoyo, a pesar de que ellos jugaban con Bildu precisamente para quitarnos a nosotros ciertas alcaldías no poco importantes. Y lo que espero es que hayan aprendido que el Partido Socialista de Euskadi no va a renunciar nunca a sus propias posiciones y mucho menos jugar a ese juego siempre ventajista del Partido Nacionalista Vasco. El caso es que la pluralidad intrínseca de la sociedad vasca se refleja hoy con más crudeza que nunca en su representación institucional. Las 4 instituciones políticas más importantes de Euskadi están regidas por 4 partidos políticos diferentes: el Gobierno vasco y las 3 diputaciones. Y esto puede ser una situación de riesgo que tienda a que cada fuerza se encierre en su propio territorio, rompiendo la colaboración colectiva en Euskadi y haciendo 3 reinos de taifas que se dan la espalda y además se enfrentan entre sí. O puede ser, por el contrario, una enorme oportunidad y una gran posibilidad para el entendimiento y el acuerdo entre diferentes. Y ahí es donde nuestro partido y nuestro gobierno tiene una responsabilidad enorme en garantizar la unidad de Euskadi y fortalecer la cohesión social de la propia sociedad vasca. Es un reto añadido que antes podíamos dar por supuesto, pero que en la actualidad cobra una urgencia enorme. El Gobierno vasco es la institución común de toda la ciudadanía y, por lo tanto, es la institución que debe garantizar la igualdad de todas las personas de Euskadi, vivan donde vivan.